Hola a todos, Hi everyone, bienvenidos a un segmento más de Unidos Más Allá de las Fronteras. welcome to another segment of United Beyond Borders. Hoy tenemos la compañía de un hermoso grupo de España Today we are joined by this loving group in Spain que se llama Ser en la Luz. that is called Ser en la Luz. Bienvenidos, bienvenidos. So welcome. El tema que vamos a tocar hoy son pensamientos privados. The topic that we're gonna have today is private thoughts. Y doy la bienvenida también a Ana, a And I also gonna Marina, give Marina and Anna welcome Ken, to Ken. y bueno, quiero compartir el micrófono ahorita con Ana y Ken para que también den la bienvenida. And I wanna open the microphone to Anna and Ken to give a little welcome. Sí. Hola, bienvenidos, amados, Hi. virtudes. Welcome everyone, beloved virtudes. Es tan hermoso volverlos a ver It's so beautiful to see you again. y para nosotros es un gran honor que podamos estar compartiendo con ustedes de nuevo. It is a great honor for us to be sharing with you again this moment. Hubo una conexión muy hermosa y muchos milagros cuando estuvimos juntos. There was such a deep connection and a lot of miracles when we were together. Así que para nosotros es un honor poder verlos de nuevo. So it's an honor to see you again. Do you want to share anything, Ken? A little Yeah, hello? my mic's just been There you go, you can speak. unplugged, yeah. Mhm. Lovely to see you. Bello Hermoso. verlos. Thank you. Muchas gracias. It's so wonderful to be together. Es muy hermoso estar aquí todos juntos. It's so lovely to see you. Es muy hermoso verlos a todos. Mm. Bienvenidos todos a esta gran aventura, a este gran día de compartir juntos. Welcome everyone to this great adventure and this beautiful time to share. Y vamos a empezar compartiendo el tema. ¿Quién siente And- empezar? We're going to start sharing about this topic for whoever feels to start. Sí, siento que lo que nos compartías, virtudes, Yes, I feel that what you were sharing, virtudes, es que este grupo estaba empezando a abrirse is that this group was starting to open up y empezar a compartir aquellos pensamientos ocultos. and they were starting to share those thoughts that had been hidden. Y ha empezado a haber mucha sanación con eso, And there has been a lot of healing with that. como unirse de una manera muy cercana y auténtica. Is to join in a very close way, in a very authentic way. Y para nosotros en la comunidad que hemos estado practicando esto ya por unos años, And in the community, we have been practicing this for a few years now. entonces siento mucha gratitud de poder compartir aquellas cosas que me han ayudado a mí So I feel a lot of gratitude to share all those things that had helped me. para, en realidad es ayudarnos a todos. Well, in reality, it is to help us all. Así como me imagino que Marina va a tener algo que le ha ayudado, Urpi, Ken. And I am sure that Marina and Ken and Urpi also has things that have helped them. Pero sí se siente que esto es una práctica muy potente But this feels like a very strong or powerful practice que nos ayuda a exponer al ego that helps us expose the ego
y reconocer que no somos ese ego. and to recognize that we're not that ego. Muchas veces nos pasa que tenemos estos pensamientos de ataque dándonos vuelta en la cabeza Sometimes we have these attack thoughts in our mind, y se siente a veces muy difícil liberarlos. and sometimes it feels very difficult to free them from our mind. Y por eso es que esta práctica de hablarlas con un grupo con quien confías o una persona And that is why the practice of speaking them up with a person or a group that you trust es como entregárselo al Espíritu Santo it is like handing it over to the Holy Spirit y ver la irrealidad de esos pensamientos and see the irreality of those thoughts. y reconocer que en realidad es como que todos estamos nada más sintonizados a la radio del ego. And recognize that we were just tuning into the ego radio station, Que no somos esos pensamientos, but we are not those thoughts. que es el ego el que está siendo expuesto. And it is the ego that is being exposed. Así que muchas gracias por unirse a querer profundizar más en este tema. So thank you very much for joining us with the desire of deepening into this theme. Más adelante se abrirán espacios de preguntas, We will open it up for questions later on. así que cualquier inquietud que puedan tener acerca de este tema So if you have any questions about this theme, son más que bienvenidas. you will be welcome to share those. Queremos tener este espacio íntimo de poder compartir de corazón a corazón. We want to have this intimate space where we can share from heart to heart. Ujú. Y Marina, 𝘍𝘶𝘀, 𝘍𝘭𝘀𝘢, no sé si ustedes sienten compartir algo más de su experiencia. So Marina, Ken, Urpi, do you feel to share something about your experience? ¿Yo puedo compartir? I can share. Sí, bueno, soy Marina, es un I am gusto estar aquí Marina. con todos ustedes. And it's such a pleasure to be here with all of you. Yo estuve en esta comunidad desde hace como un poquito más de 3 años. I've been in this community a little over 3 years. Y estuve así traduciendo David y haciendo también otras funciones para el ministerio en español. And I've been doing translations for David and other functions in the Spanish ministry. Sí, y hoy mismo es un honor para mí estar compartiendo con todos ustedes mi corazón. And today for me is a big pleasure to be able to share my heart with all of you. Yo siento que la práctica de no pensamientos privados ha sido, sí, como dijo Ana, una práctica muy poderosa en mi despertar espiritual. I feel like the practice of sharing private thoughts has been a very powerful practice for me in my spiritual awakening. Yo había leído acerca de no pensamientos privados en el texto, pero creo que no había puesto mucha atención en ello o no lo entendía. I had read many times in the text about this term of private thoughts, but I think I hadn't understood it. Sí, hay veces que las personas me decían, entrégaselo al Espíritu Santo, y yo decía, ¿cómo se lo entrego? Sometimes people will tell me, hand it over to the Holy Spirit, and I will say, how do I hand it over? Siento que tengo estos pensamientos en mi mente y no se están yendo, aunque yo digo que se los estoy entregando al Espíritu Santo. I feel that I have these thoughts in my mind, and even though I'm handing it over to the Spirit, I don't feel like they're going anywhere. Y sé que son pensamientos del ego porque no siento paz. And I know these are thoughts from the ego because I don't feel peace. Y entonces había una profunda oración en mi corazón de por favor ayúdame a liberar estos pensamientos de mi mente, So there was espíritu. a big prayer in my heart, just help me release these thoughts from my mind, Holy Spirit. Y ahí es cuando empecé a adentrarme más en la comunidad. And that's where I started going more into the community. Y empecé a practicar el no tener pensamientos privados, And I started practicing not having private thoughts. reconociendo que al exponer los pensamientos que pasan por mi mente que no me brindan paz,
recognizing that when I expose the thoughts in my mind that don't bring peace to my heart, al exponerlos, luego sí puedo sentir la respuesta del Espíritu Santo en mi corazón. when I expose them, I can feel the answer of the Holy Spirit in my heart. Y siento que el Espíritu Santo utiliza a otras personas como un símbolo de mi disposición de realmente querer entregarle todos mis pensamientos al Espíritu Santo. And I feel the Holy Spirit uses other persons to help me, that the Holy Spirit is coming through them. Sí, porque hay veces que uno se lo entrega mentalmente al Espíritu Santo, pero esos pensamientos siguen allí. Because sometimes we hand over these thoughts to the Holy Spirit, but these thoughts stay there. O a veces se escriben, pero siguen ahí. Or sometimes you write them down, but they stay there. Entonces a veces parece ser que queremos entregarle algo al Espíritu Santo, pero parece ser como un chicle, como que se los entregamos, pero en realidad no se lo estamos entregando, como que hay un miedo y lo seguimos reteniendo. Yeah, sometimes it can feel like we're handing over like the bubble gum, but it's like sticking to your hand, and there's like a fear of letting go of those thoughts. Entonces ahí cuando yo pienso, oh, ¿puedo compartirle esto a un hermano? And when I think, oh, can I share this with a brother? Luego puedo empezar a ver todas las razones por las cuales no quiero compartirlo. That's when I start seeing all the reasons of why I don't want to share. ¿Qué van a pensar de mí? Me da What are they gonna vergüenza. think of me? I'm ashamed. Quizás no es espiritual, o me van a amar si comparto estos pensamientos. Maybe it's not spiritual, or will they love me if I share these thoughts? Entonces ahí puedo ser consciente de toda la otra corriente de pensamientos y las razones por las cuales en realidad no se lo quiero entregar al Espíritu Santo. And that's where I can see all the stream of thoughts and reasons of why I don't want to hand it over to the Spirit. Entonces ahí es cuando puedo empezar a ver, ok, puedo ver esos pensamientos que no son verdad, pero elijo unirme con un hermano. And that's where I can say, okay, I can see these thoughts that are not real, but I'm choosing to join with a brother. Y ver, y en oración y ver, ayúdame Padre, o ayúdame Dios, o ayúdame Espíritu, a ver que detrás de todos estos pensamientos se encuentra tu amor y tu respuesta. And help me see, Holy Spirit and Jesus, that beyond all these thoughts, I can find your answer. Y al exponer estos pensamientos, así es como luego puedo encontrar la verdad o la paz que se encuentra detrás de ellos. And when I expose them, that's where I can find the peace and the rest of exposing them. Y siento que es una práctica continua para mí. And I feel it's a continuous practice for me. Incluso ayer sucedió una situación. Even yesterday, there was a situation that occurred. Parece ser que un hermano me viene y me dice, Marina, no me estoy sintiendo bien en el cuerpo. It seemed that a brother of mine said, I'm not feeling good in my body. Y entonces parece ser que al principio tiene que haber una decisión en la forma, como, ¿voy al médico o no voy al médico? At the first moment, it was like that decision informed, like, do I have to go to the doctor or not? ¿Puedes orar conmigo? Can you pray with me? Y lo que se me venía a la mente es, el ir al médico o no ir al médico no es realmente la pregunta. And what would come to my mind is that whether going to the doctor or not going to the doctor wasn't really the question. Es cuáles son todos los pensamientos con respecto a esta situación, por qué no nos unimos y exponemos todos estos pensamientos. Is what are the thoughts behind this situation? Why don't we join and expose all the thoughts in this situation? Y luego al principio pueden parecer que vienen los pensamientos acerca de los síntomas del cuerpo y los miedos con respecto al síntoma y qué puede suceder en el futuro, todos los pensamientos. At the beginning, the thoughts that were coming was like all the symptoms and the fear of the symptoms and the future thoughts about the symptoms and all of that. Pero luego más allá de eso, él me dijo, ¿y escuchas algo más? But then beyond it, he said, like, do you hear something else? Y yo dije, creo que hay más pensamientos acerca de nuestra relación. And I said to her, well, I think there are more thoughts about our relationship. Y entonces yo no podía hablar por él, I couldn't speak for him, pero yo empecé a pensar cuáles son los pensamientos que yo tengo acerca de esta relación. but I started thinking, okay, what are the thoughts that I have about this relationship? Y luego algo que parecía ser externo a mí y que el otro venía diciendo, oh, parece ser que esto me está sucediendo a mí, yo lo empecé a ver como un regalo para mí misma. And then something that seemed external, I started recognizing that it was a gift for myself. Y ahí empecé a compartir pensamientos de los que no había sido consciente y me estaban viniendo hacia la superficie en ese momento.
And that's where I started sharing thoughts that I hadn't been aware of, and they were coming up in that moment. Y luego cuando terminé se abrió el espacio para que él pueda compartir desde su corazón otros pensamientos que estaban escondidos y estaban saliendo a la superficie. And then when I finished, he had the opportunity to share all the other thoughts that were coming up for him and that they were hitting and finally being released. Y luego a través de esa unión, And then through that joining, más allá de los síntomas, yo sentí mucha paz y agradecimiento en mi corazón. beyond the symptoms, I felt a lot of peace and gratitude in my heart. Porque siento que el Espíritu está utilizando esas cositas para ayudarnos a poner en contacto con realmente qué es lo que se encuentra en nuestro corazón. Because I feel the Holy Spirit is helping us putting in contact with these things so that we can see what's in our heart. Sí, y siento que sí, que es un continuo, que es un proceso continuo, I feel that it's a continual practice. pero todo viene de esa oración de quiero sentir tu paz, Espíritu Santo, y ayúdame a ser consciente de todos los pensamientos que no me causan esa paz. But it comes from that practice of being aware of the thoughts that don't bring peace, Yeah. Para poder dejarlo así. to be able to let them go. Para mí, esto es una de las cosas que me llamó mucho, esa liberación de soltar los pensamientos privados en la comunidad. For me, something that it really caught my attention, releasing private thoughts in the community. Como que había una profundidad en mi corazón There was a que, depth in my heart que sentía que hay otra forma de unirme a mis That there- hermanos. that there is another way to join with my brothers Y de ver la irrealidad de esos pensamientos y los miedos que aparecen. and to see the illusion of those thoughts that come up. Empecé a sentir como que al exponerlos, los miedos se desvanecen o se hacen más chiquitos o ya no aparecen. I start to feeling that when I share those thoughts dissolve, they go dim. Y cuando llegué a la comunidad, empecé a sentir mucho miedo de exponerlos. And when I got to the community, I was so afraid to expose them. Sentía miedo de que se caiga mi identidad. I was so afraid that my identity was going to fall apart. Sentía miedo del rechazo. I was afraid of rejection. Sentía miedo de no agradar. I was afraid of not being liked. Pero no me daba cuenta que el mantener esos miedos me hacía no estar en paz. But I didn't realize that keeping those fears make me so unpeaceful. Esto está siendo un entrenamiento, como dice Marina, para mí continuo. This is a continued mind training for me. Y para mí una de las experiencias de amor que estoy experimentando en la comunidad For me, one of the experience of love that I'm experiencing here in the community se está dando con Marina y con Ana, is given by Marina and Anna, que en cada reunión que tenemos that in every meeting that we have, me enseñan y aprendo a exponer todas las cosas que están habiendo en mi mente y los miedos que aparecen. they are teaching me to expose all the fears that are in my mind. Y siento la gentileza que hay en el soporte de ellas And I feel the gentleness that is being given by them. y el amor que hay al exponer cada uno de esos pensamientos, viendo la irrealidad de ellos.
and the love that is being given by exposing those thoughts and seeing the illusion of them. Porque siento que nos unimos en la verdad. Because we join in the truth. Ya no me siento separada de ellas. I don't feel separated from them anymore. Y por el contrario, cuando no comparto algo, siento como una especie de vacío. And on the other hand, when I don't share anything, I feel some kind of emptiness. Y es algo que estoy experimentando, que cada vez que comparto, And it's something that I'm experiencing, that every time that I share, veo la irrealidad de mis miedos I see the untrue of my fears. siento una experiencia de unicidad con ellas I see an experience of being joined with them. y siento como el Espíritu Santo me va llevando más hacia Él de una forma muy amorosa. And I feel that the Holy Spirit is pulling towards him in such a loving way. Y cada vez se siente mucho menos miedo del exponer de mis juicios, creencias de ataque. Me siento segura al exponerlo en ellas. And every time I feel much more safe to expose those thoughts about judgments, attack thoughts. Y el reflejo que siento es solo un reflejo de amor, un reflejo de nunca pasó nada equivocado, no es más que un pensamiento. And the reflection that I receive is just a reflection of love, like nothing happened. Que seguimos siendo amadas, seguimos siendo una, seguimos aquí caminando juntas. We are still being loved and we are still walking together. Y también siento cuando hay alguna de las relaciones que aún no me atrevo a exponer mis miedos o exponer estos pensamientos privados. And I feel that when I found those relationships that I'm not ready to expose those private thoughts. Se siente la separación, no se siente una comunicación. I feel the separation and not being communicated with them. Y para mí está siendo una práctica y un aprender continuo. And it's a continuous practice and learning. Muéstrame y ayúdame a seguir exponiendo estos pensamientos. Show me and help me to release those private thoughts. Para ver toda la irrealidad de mis miedos. To see all the illusions about my fears. Para recordar que nunca estoy separada de nadie. To remember that I'm not separated with anyone. Que soy una con todos. That I am one with everyone. Y que todos y entre todos solamente nos amamos y sentimos ese amor y es lo que queremos extender. And we all love each other. We just want to extend that. Para mí es una bendición. For me, it's a blessing. El cada vez ir practicando más y seguir más en esta profundidad. To practice this and going deeper. El ver la realidad de todos mis pensamientos. To Y see que detrás de todos esos pensamientos solo hay amor. To see the illusion and see that behind every single thought, there's just love. A veces caminamos a través de este camino espiritual y pensamos, tengo que purificar mis pensamientos yo mismo para poder llegar a Dios. Sometimes we go through the spiritual practice and think that I am the one that needs to purify the thoughts. Y Jesús nos recuerda una y otra vez, no es que no tengas que tener pensamientos privados. And Jesus reminds us, it's not that you are not to have private or impure thoughts, sino que no haya ninguno que quieras retener. but that there's none that you would keep. Es como entrégamelos a mí y yo voy a purificarlos. It's like hand them over to me and I'm going to purify them.
Y yo siento que ese pensamiento brinda gran paz. And I feel that that thought brings a lot of peace. Es yo ya soy amada. I am already loved. Y lo único que tengo que hacer es no aferrarme a nada que no me brinda paz. And the only thing that I have to do is not hold on to anything that doesn't bring me peace. Y yo no me tengo que yo no tengo que hacer nada And I don't have to do anything excepto orar. except to pray. Orar para que el Espíritu Santo purifique mi sistema de pensamiento. Pray so that the Holy Spirit purifies my thought system. Y Él me va a traer las personas que sean necesarias, And He's going to bring me the persons that are necessary, las colaboraciones necesarias, the collaborations that are necessary, las situaciones, the situations, las películas, the movies, lo que sea que mi mente necesita para poder ponerme en contacto con aquello que estaba reprimiendo para poder dejarlo ir. whatever it takes to be able to get in touch with whatever I was repressing and let it go. Y en ese dejar ir uno encuentra la verdadera conexión, la intimidad. And in that let go, you can find real connection and real intimacy. A veces no queremos decir los pensamientos que están cruzando del ego porque decimos, la relación se va a empeorar. Sometimes we don't want to expose these thoughts from the ego because we think that the relationship will get worse. Pero reteniéndolos nos estamos separando. But holding on to them, we are being separated. Y a veces uno lo comparte y parece que todo se vuelva más embarroso. And sometimes we share and it feels that everything is more messy. Sí, a veces pensamos, oh, el vidrio tiene un poquito de polvo, lo voy a limpiar con un poco de agua. Sometimes we think, oh, the glass has a little bit of dust. I'm going to clean it with some water. Y luego parece ser que hay más barro. And then it just feels like there's even more dust. Pero si sigues limpiando y exponiendo los pensamientos, But if you keep cleaning and exposing the thoughts, el vidrio se vuelve más y más y más transparente. the glass becomes more and more and more transparent. Y luego, y ahí puede uno encontrar esa verdadera conexión, esa unión y ver, oh, detrás de todos esos pensamientos había un gran amor, un gran profundo amor. And that's when you can find all the connection beyond those thoughts. Underneath, you see that there actually was a big, big love. Y a veces yo siento que es difícil para mí incluso aceptar ese amor para mí misma, ver que expuse todos esos pensamientos y luego lo que me viene es gran aceptación y gran amor. Sometimes even feels hard to be able to accept this love. Like after all those thoughts are exposed, I just find this love. Pero cada vez que lo hago encuentro un amor más y más profundo dentro de mi mente. But every time I do it, I find a much deeper love in my mind Y una gran gratitud por mi hermano. and a big gratitude for my brother. Do you feel to share, Ken? I've not got much coming to my mind at the moment. En este momento no tengo mucho que venga a mi mente. Sí, para mí ha sido también lo que comentaba Urpi y Marina. Yeah, for me it's been exactly like what Marina and 𝘍𝘭𝘀 were saying. Cuando mis relaciones se sienten como muy tensas, When my relationships are feeling tense, es cuando hay algo que no estoy compartiendo. it's when there is something I'm not sharing. Como ahora, como que la mente se vuelve cada vez más y más sensible It's like the mind is becoming more and more sensitive. de cuando hay un pensamiento que estoy interponiendo entre mi hermano y yo. When there is a thought that is in between my brother and I. Y para mí cuando llegué a la comunidad For me, when I first arrived to the community, fue un proceso gradual. it was a gradual process. Poco a poco se me animaba a seguir compartiendo. Very slowly, I was encouraged to keep exposing and sharing. Era como que mi corazón se estaba viendo a confiar. My heart was opening to trust. Y siento que hubieron muchos milagros con eso. And I feel like there were so many miracles with that, Porque a veces compartía con un hermano because sometimes I would share with a brother
Y yo pensaba, después de esto, nunca más me van a volver a hablar. And I would think, after sharing all of this, they will not speak to me again. Y el milagro, el reflejo que venía era el total opuesto. And the miracle that would happen, the reflection I would receive was the complete opposite. Era un reflejo de amor, It was a reflection of love, un reflejo de aceptación. a reflection of acceptance. Y que también él sentía la liberación de esos pensamientos. And they could also feel the liberation of all of those thoughts. Sí, siempre venía un regalo mucho más grande. There was always such a bigger gift. Y eso fue lo que ha ayudado a que mi confianza siga reforzándose. And that has helped my trust to grow. Que no hay, era también dejar ir todo lo que yo quería que pensaran de mí, It was also letting go what I wanted the others to think about me, o la imagen que quería sostener, or the image that I wanted to uphold. y era mostrarme tal y como me sentía en ese momento, And it was just to show myself exactly how I am in that moment. era mostrarme totalmente vulnerable, Is exposing myself and being vulnerable. exponer todos sus pensamientos de odio que estaban ahí, Expose all of the hatred thoughts that were there, o de celos, or jealousy, o vergüenza, or shame, o miedo. or fear. Y era como soltar una capa que había puesto para protegerme. And it was like letting go of a layer that I had within me to protect myself, Y empezar a ver que ahí no estaba mi protección. and start to realize that that is not where my true protection lies. Que era como dejar caer esa barrera It's like letting go or dropping that layer. y siento que ahí era donde me podía conectar de una manera más sincera con mis hermanos. And in that place, I could connect in a much sincere way with my brothers. Y la valentía que toma decir tengo miedo, And the courage that it takes to say, I'm afraid, o en este momento no confío, or right now I'm not trusting, o tengo mucha vergüenza, or I feel so embarrassed. y sentir una conexión mucho más profunda. And then feeling this deep connection that comes with it. Y también cuando escuchaba a otros hermanos abrir su corazón, And when I would listen other brothers open up their hearts, a veces estaban diciendo lo que consideraban más espantoso de sí mismos, they would share some things that they would consider was the worst about themselves. y en mí reconocer que lo único que venía era amor, And I could recognize that the only thing that was coming through me was love. y decir como, wow, estos pensamientos no tienen poder. And realizing, wow, those thoughts have no power. Sí, ahí era como que descubría un amor intenso, como lo que Marina comentaba. And in that, I could discover an intense love, and that it was like what Marina was sharing. Y también recordando como, wow, al tú liberarte y sanar, me estás sanando a mí. And recognizing, wow, when the other one is sharing and releasing, feel the release as well. Y en la comunidad teníamos, antes más que ahora, And in the community, we had more than now. como antes era más estructurado, que todos nos sentamos en una mesa a tener una sesión de expresión. Before, we had a little bit more structure. We would all sit around a table and have an expression session Mientras comíamos while we were eating. y todos empezamos a compartir. And we would all share. Y hubo una vez que me recuerdo que Ken, tú dijiste, And there was one time that I remember that Ken said, esta es como la manera rápida de despertar, this is the fastest way to awake. como la guía del perezoso para despertar. It's like the guide of the lazy ones to awaken. Porque era ver, o sea, todos los pensamientos Because we siendo could see expuestos
all of the thoughts being exposed, y sentir la liberación de lo que los demás hablaban. and then feeling the release of what others were saying. Y ahí es cuando reconocíamos que, wow, nuestras mentes están unidas. It was recognizing, wow, our minds are joined. Y este proceso me ha ayudado tanto a mí, And this process has helped me so much porque tenía tantos juicios contra mí misma because I had so many judgments against myself. o pensamientos de, wow, si la gente supiera esto, nunca más querrían estar cerca de mí. And the thoughts, if people knew this, they would not want to be around me. O pensamientos que había algo malo conmigo, Or thoughts about like there's something wrong with me. o que algo no era normal en mí. Or like there's something that's not normal in me. Y después empezar a ver todos esos pensamientos salir. And then I could see all of those thoughts being exposed. Y decir como, wow, And I was like, wow, pensé que estaba sola. I thought I was on my own. Y ver que todos en realidad estábamos trabajando por las mismas situaciones. And then I could see that we were all going through the same. Como todos atravesando una liberación profunda. We were all going through a deep release. Y los milagros que vienen de eso. And the miracles that come through that. Sí, otra cosa que siento que es muy importante Another thing that I feel is very important es el propósito de compartir is estos the pensamientos. purpose of sharing these thoughts. El propósito es lo que hace toda la diferencia. The purpose is what makes all the difference. Porque si comparto estos pensamientos sin el propósito de sanar, Because if I share these thoughts without the purpose of healing, es simplemente intentar compartir algo que no es real it's just trying to share something that is not real. y no me voy a sentir bien. I'm not going to feel good. Pero cuando pongo el propósito de sanar enfrente, But when I put the purpose of healing in front, puedo sentir la liberación inmediata I can feel the immediate release y la paz que viene al exponer esos pensamientos. and the peace that comes when exposing those thoughts. Sí. El ego siempre nos quiere decir que como la felicidad está en el futuro. The ego always wants to tell us that happiness is in the future. Y Jesús siempre dice, no, eso no es suficientemente bueno para ti. And Jesus says, no, that's not good enough for you. La respuesta siempre está acá y ahora. The answer is always here and now. Tienes derechos a los milagros You deserve miracles y los puedes experimentar ahora mismo. and you can experience them right now. Puedes liberarte ahora mismo. You can free yourself right now. A veces a veces estoy orando y viene una persona a mi mente Sometimes I'm praying and a person comes to my mind y yo sé, tengo que hablar con esta persona. and I think, oh, I have to speak with this person. Y luego el ego empieza, quizás lo puedo llamar en 2 días. And then the ego starts, oh, maybe I can speak with them in 2 days. Quizás puedo agendar una reunión en una semana. Maybe I can schedule a call in a week. Quizás ahora están muy ocupados. Maybe right now they're too busy. Mejor no, quizás que le escribo la noche. Or maybe I'll write to them in the evening. Pero al más profundo puedo escuchar esa como impulso del espíritu. But even deeper, I can feel the push of the spirit. Contáctalos ahora. Like, contact them now. Te estoy trayendo la persona a la mente ahora. I'm bringing the person to your mind now. Ve hacia ellos ahora. Go towards them now. Escríbeles ahora. Write to them now. Ahora, y luego luego deja todo en mis manos. And then leave it all in my hands. Pero cuando toma ese paso, But when I take that step, luego yo ahí en ese momento ya empiezo a sentir la liberación.
That's when I start feeling the release. Es como, ok, estoy escuchando y siguiendo. It's like, okay, I'm listening and following. Y dejo los tiempos en tus manos. And I leave the time in your hands. Dejo las interacciones en tus manos. I put the interactions in your hands. Pero estoy dispuesta a escuchar y seguir tus instrucciones. But I am willing to listen and follow to your instructions. No voy a tratar de controlarlo o controlar la interacción o los tiempos de la interacción. I'm not going to try to control the times of the interaction. Porque si hago eso, no siento la paz. Because if I do that, I don't feel peace. La paz siempre viene de escuchar, orar, escuchar y seguir. The peace always comes from listening, praying, listening, and following. Cuando comentaba, también se me vino otro input a la mente. When you were talking about, something came to my mind. Y sentía, claro, es el camino rápido, como Ana comentó, de que Yeah, I was feeling, yeah, it's the fastest track, like can't say it. porque se cae la identidad, es como que me estoy mostrando lo que yo creo que soy. Because the identity falls apart, I'm showing what I believe I am. Creo que tengo tales juicios, creo que tengo tales miedos, creo de una identidad de un personaje. I believe that I have these thoughts, I believe that I have these judgments, I believe about an image. Y al ponerlos o al sacarlos a la luz y al exponerlos, And to expose it into the light. No soy esto, o sea, como que se va cayendo, It is, I am not that, like everything is falling and falling apart. Y siento que es una forma rápida porque se va cayendo todo ese constructo de lo que no somos, de la identidad separada que no somos. And that construct is just falling apart, that separate identity that we are not. Y es esa fuerza de, ok, muéstrame qué soy, porque lo que yo creía que era, me estoy dando cuenta que no lo soy. And it's like that strength, like show me what I am, because what I believe that I am is not. Y nos lleva también a esa dependencia de Dios, porque nos vamos dando cuenta que no sé, que todas las creencias que tenía realmente no soy y no sé qué soy. Ayúdame, muéstrame, enséñame. And we get to a point that we feel that we are dependent on God because we are shown that we are not what we believe that we are. Y siento que se va haciendo cada vez mucho más gentil el camino al ir sacando y ahí descubriendo. And the path gets much more gentle every time that we expose all those thoughts. Y bueno, so tenemos una sorpresita. We have a little surprise. David nos está acompañando hoy. David is here with us. Bienvenido, amado David. Welcome, beloved David. Hi. Hola a todos. Happy to join in with all of you. Estoy feliz de unirme a todos ustedes. David, aquí estamos con el equipo de Ser en la Luz, un equipo de curso de milagros en Ser en la Luz de España. David, we are here with the team of Ser de la Luz from Spain. Oh, beautiful. Ahí los puedes ver a varios de ellos. You can see some of them. Yeah, lovely. Sí, hermoso. Y estábamos compartiendo un poco de nuestra práctica de los pensamientos privados. And we were sharing a little bit about our practice of releasing private thoughts. Y estamos felices ahora de escucharte, de And seguir now- compartiendo esto. And now we are happy to hear about you of this practice.
Mm. Yes, it's really very profound to look at this topic of private thoughts. Sí, es muy profundo ver este tema de pensamientos privados. I remember the first time I read from Jesus that only the thoughts of God can be shared. Recuerdo que una vez leí que Jesús dijo que solo los pensamientos de Dios se pueden compartir. And just like Christ is an idea in the mind of God, Y como Cristo es una idea en la mente de Dios, and God shares all eternal thoughts with Christ, y Dios comparte los pensamientos eternos con Cristo, the attempt to hold on to private thoughts is the attempt to think apart from God. el intento de aferrarnos a pensamientos privados es un intento de pensar de manera separada a Dios. God does not understand private thoughts or secrets. Dios no entiende los pensamientos privados o los secretos. And that's why Revelation is a total revealing of eternal love. Y es por eso que la revelación es la revelación del amor eterno. And this is pure light. Y esto es pura luz. This is the light experience of Revelation Esta es la experiencia de luz de la revelación. that Jesus calls the great rays. Y Jesús lo llama los grandes rayos. So when you attempt to hold onto a private thought, Entonces, cuando intentas aferrarte a un pensamiento privado, just even one private thought, incluso solo un pensamiento privado, it generates a whole world and cosmos of unreality. genera todo un mundo y un cosmos de realidad. And we're accustomed to seeing the world from a personal perspective, Y estamos acostumbrados a ver el mundo de una perspectiva personal, but this perception is very fragmented. pero esta percepción es muy fragmentada. It sees separate people, separate places, separate things, Ve personas separadas, lugares separadas, cosas separadas, separate locations. ubicaciones separadas. And really, you could say it has nothing to do with reality at all. Y se podría decir que esto no tiene nada que ver con la realidad. I just did a movie on Saturday and talked about paranoid schizophrenia. El sábado mostré una película con comentarios y hablé acerca de la esquizofrenia. But all of the diagnosis of mental illness involves the belief in private thoughts and private minds. Pero todos los diagnósticos de este mundo parecen involucrar la creencia en pensamientos privados y mentes privadas. Yeah. And so the trick is believing that the human condition has some kind of substance or reality. Entonces el truco es creer que la condición humana tiene sustancia, algún tipo de realidad, But really, it's just a hallucination. pero es una alucinación. It's seeing something that's not there. Es ver algo que no se encuentra allí. It's trying to find meaning in something that has no meaning at all. Es tratar de encontrar significado en algo que no tiene significado. But if we bring it back to real simple terms, Pero si vamos a términos muy simples, how does it feel when you ever try to hold a secret? ¿cómo se siente cuando tratas de aferrarte a un secreto? Don't you feel anxious and nervous? ¿No te sientes ansioso y nervioso? Doesn't it feel uncomfortable to No se- hold a secret? ¿No se siente incómodo tratar de aferrarse a un secreto? Doesn't it feel uncomfortable to pretend? ¿No se siente incómodo pretender? Imagine you were in a room full of people and you had a secret that you were trying to hold on to. Imagínate estar en una sala con personas y tú estás tratando de aferrarte a un secreto. And everyone in the room suspected you were hiding something. Y todos en la sala sospechan que tú estás escondiendo algo. Think how uncomfortable that would be when they kept looking in your eyes going, are you telling me the truth?
Y piensa en lo incómodo que te sentirías si todos te están mirando a los ojos como, ¿me estás diciendo la verdad? So Jesus is a beautiful example and a role model Entonces Jesús es un hermoso ejemplo, un rol modelo of one who had no secrets and no private thoughts. de quien no tenía ningún secreto ni pensamientos privados. He so much wanted happiness and to know God that he saw that it was impossible to hold on to private thoughts. Él quería tanto la felicidad y conocer a Dios que se dio cuenta que era imposible intentar aferrarse a pensamientos privados. One of my favorite passages from the Bible Uno de was los when pasajes favoritos de la Biblia es cuando Jesus was meeting with some of the scribes and the Pharisees, the Jewish religious leaders. Jesús estaba encontrando con escribas, fariseos, algunos de los líderes judíos. And in the middle of the meeting, a woman came in and the scribes and Pharisees judged her. They knew her immediately. She was a prostitute. Y en medio del encuentro viene una mujer y todos los escribas y fariseos le estaban juzgando porque era una prostituta. And immediately they thought she shouldn't even be here. Inmediatamente ellos pensaron, ella no debería estar acá. But she came in and she had oils and she fell down on her knees right next to Jesus, right below him, and began to wash his feet. Pero ella tenía óleos y ella cayó de pies de rodillas y empezó a limpiarle los pies a Jesús. And spread oil on his feet. Y le puso aceite en sus pies. Well, it says that the religious leaders were very upset, and they said, why would he even interact with a woman such as this? Y parecía ser que los líderes judíos estaban muy disgustados y decían, ¿cómo puede ser que esta mujer interactúe con Jesús así? And then it says that Jesus knew all of their thoughts. Y parece ser que Jesús sabía cuál era el pensamiento de todos. And he told them, you don't understand this woman's heart. Y les dijo, no entienden el corazón de esta mujer. So it shows us that because Jesus had no private thoughts, he could still be aware of the ego's private thoughts. Y esto nos muestra que aunque Jesús no tenía pensamientos privados, podía ser consciente de los pensamientos del ego. What an amazing state of mind to be aware of all thoughts that are present. Qué estado de conciencia, ser consciente de todos los pensamientos. But he knew that the thoughts were not real or true. Pero él sabía que estos pensamientos no eran reales o verdaderos. And that's why Jesus was always so peaceful. Y es por eso que Jesús estaba siempre era tan pacífico. He didn't believe in attack thoughts. Él no creía en los pensamientos de ataque. And all private thoughts are attack thoughts. Y todos los pensamientos privados son pensamientos de ataque. So now we can see how important it is not to have any private thoughts. Entonces ahora vemos qué importante es no tener pensamientos privados. Because we can't know ourselves as the Christ as long as we hold on to these attack thoughts. Entonces, ¿por qué no podemos conocernos a nosotros mismos como el Cristo si nos aferramos a estos pensamientos privados de ataque? All of us know the experience when we start to get upset and we think, oh, I should not get angry and I should not show anger. Todos conocemos esta experiencia cuando empezamos a sentirnos disgustados y decimos, oh, no debería enojarme ni mostrar que estoy enojado. But we are learning it's very hard to hide anger. Pero estamos aprendiendo a ver que es muy difícil esconder la ira. It's hard to pretend to be spiritual. Es difícil pretender ser espiritual. It takes enormous energy. Requiere muchísima energía. Because underneath there is some kind of unrest in our mind. Porque debajo hay una falta de descanso en nuestra mente. But when we drop the mask and when we just share from our heart, Pero cuando dejamos caer la máscara y compartimos desde nuestro corazón, and say,
I don't want to feel this way. Please join me in a prayer for healing. Y decimos, no me quiero sentir de esta manera, por favor, únete a mí en una oración de sanación. Then we are on the first step of finding that true healing. Estamos dando el primer paso para poder encontrar esa verdadera sanación. This morning, my friend Kirsten sent me a little video. Hoy mi amiga Kirsten me envió un pequeño video. And it was a video of two cats here at our monastery. Y era un video de 2 gatos acá en el monasterio. A young female cat and an older male cat. Era un gato más joven, mujer, y uno macho más viejito. And the big male cat was hissing and snarling, making all kinds of noises whenever little Lucy would come around. Y el gato más grande hacía todo tipo de sonidos cuando la pequeña Lucy estaba a su alrededor. And Lucy just kept watching him, and then she would observe, like, what is this? Y Lucy simplemente lo miraba, era como, ¿qué está sucediendo? Like she didn't understand hissing, or she didn't understand the conflict. Como que ella no entendía estos sonidos o el conflicto. And so, little by little in the video, she kept coming closer and closer to Monty, the other cat. Entonces, atrás del video se puede ver como Lucy se iba acercando más y más al otro gato que se llama Monty. But no matter how much Monty hissed, she kept slowly coming closer and closer. Sin importar cuántos ruidos hiciera Monty, ella se seguía acercando más y más. She was fearless. She Ella could no tenía not miedo. interpret that there was any danger at all. No podía interpretar que había peligro en absoluto. And finally, Monty stopped hissing and gave her love blinks with his eyes. Y al final, Monty dejó de hacer estos sonidos y le empezó a dar ojitos de amor. I think the people here named the female cat Lucy because it reminded them of the Lucy in the movie, Scarlett Johansson. Creo que nombraron a Lucy, al gatito Lucy por la película Lucy con Scarlett Johansson. Yeah, because Lucy transcended all of time and space. Porque Lucy trascendió todo el tiempo del espacio. And said, I am everywhere. Y dijo, estoy en todas partes. Which is the truth. Lo cual es la verdad. Yeah. When we don't hold on to private thoughts, we start to remember, oh, I am everywhere. Cuando no nos aferramos a pensamientos privados, empezamos a dar cuenta, wow, estoy en todas partes. Yeah. And this is a very expansive, happy feeling. Y este es un sentimiento muy feliz y expansivo. In the manual for teachers of A Course in Miracles, En el manual para maestros de un curso de milagros, Jesus is asked the question, se le hace la pregunta a Jesús, how many teachers of God will it take to save the world? ¿cuántos maestros de Dios se van a requerir para salvar el mundo? And Jesus' answer is one. Y la respuesta de Jesús es 1. But then he tells us even more about that one. Pero luego nos dice más acerca de ese 1. He says, this one is not a body or in a body. Dice, este 1 no es un cuerpo ni tampoco está en un cuerpo. Oh my. Oh, wow. That one must be everywhere. Ese 1 debe estar en todas partes. If it's not a body and it's not in a body, Si no es un cuerpo ni está en un cuerpo, it must be everywhere. debe estar en todas partes. So that's how important it is not to have private thoughts. Entonces, así de importante es no tener pensamientos privados. I think people felt when they came near Jesus that he seemed to know everything and he seemed to be very calm. Las personas parecían ser que cuando se acercaban a Jesús, él parecía ser que sabía todo y estaba muy calmo. And even when people were shocked by some of the things he said, he knew that everything would be revealed in its proper time.
Incluso cuando había personas que estaban choqueados con lo que él parecía decir, él sabía que todo iba a ser revelado en el momento correcto. I thought it was fascinating when people would come to him and in the body they seemed to be healed. Yo siento que era fascinante cuando las personas parecían acercarse a él y parecían recibir una curación en el cuerpo. And he would always say something like, "By your faith you are healed." Y él decía algo como, eres curado por tu fe. But he also said sometimes, "Don't tell anyone about what just happened." Pero a veces también les decía, no les digas a nadie acerca de lo que sucedió. And I really feel that's because he had a very profound message to share. Y siento que esto era porque él tenía un mensaje muy profundo para compartir. Yeah. He didn't want to get too much of a reputation of healing bodies. No, él no quería tener la reputación de curar cuerpos. As his real message was, my kingdom is not of this world. Porque su mensaje real era, mi reino no es de este mundo. He knew that all the bodies of this world will pass away. Él sabía que todos los cuerpos de este mundo desaparecerían. He knew there was no such thing as an immortal body. Él sabía que no había algo como un cuerpo inmortal. That the body is part of false perception. El cuerpo es parte de la percepción falsa. It's like a veil drawn over the light of truth. Es como un velo puesto sobre los ojos de la verdad. So he really was teaching us how to be in communication with God through the Holy Spirit. Y entonces él nos estaba enseñando a estar en comunicación con el Espíritu Santo. That was really his only purpose. Ese era el único propósito. Because he knew when we returned to that communication, we would be happy. Porque él sabía que cuando volvásemos a esa comunicación seríamos felices. And that state of mind of happiness really has nothing to do with the body at all. Y ese estado de felicidad no tiene nada que ver con el cuerpo en absoluto. Yeah. So a lot of times people are calling to me and writing me about their experiences of pain or issues with the body. Y hay muchas personas que a veces me escriben y me dicen sus experiencias de dolor o sus problemas con el cuerpo. But in my mind, I always come back to the perfection of the Christ, and that it really has nothing to do with the body at all. Pero yo siempre voy de regreso hacia la perfección de Cristo y no tiene nada que ver con el cuerpo en absoluto. Healing is not symptom removal. Healing is happiness. La curación no es remover los síntomas, sino que la curación es la felicidad. Healing is to be in our natural state of joy. La curación es estar en nuestro estado natural de felicidad. And Jesus maintained this state of mind, even though at the end of his life, the body looked to be very bloody. Y Jesús mantuvo este estado mental, aunque al final de su vida su cuerpo parecía estar ensangrentado. And this is why the ego has interpreted the crucifixion in terms of sacrifice. Y es por eso que el ego ha interpretado la crucifixión en términos de sacrificio. And most of us are familiar with the Catholic religion, Baptist, most Christian denominations still emphasize sacrifice. Y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la religión católica o otras religiones cristianas que acentúan el sacrificio. As if God would send someone that would have to suffer and sacrifice for everybody else. Como si Dios hubiese enviado a alguien para que sufra y se sacrificase por el resto. But Jesus is telling us in the Course, this is not the teaching at all. Pero Jesús dice en el curso, esta no es la enseñanza en absoluto. He's teaching us, why would a God of love send his beloved Son to suffer and die?
Él nos enseña por qué un Dios amoroso enviaría a su Hijo amado a sufrir y morir. Yeah, that's a very insane mission, if that was the mission. Esa es una misión muy demente, si esa es la misión. In my friend Gary Renard's book, Disappearance of the Universe, En el libro de mi amigo Gary Renard, La desaparición del universo, the ascended masters, Arten and Persa, los maestros ascendidos, Arten y Persa, they called this world psychoplanet. llamaron a este mundo planeta psicótico. and now if you hold private thoughts, it is the psychoplanet. Y ahora saben que si se aferran a pensamientos privados, es un planeta psicótico. But if you have no private thoughts, it is a beautiful world. Pero si no tienes pensamientos privados, es un mundo hermoso. It's a very happy dream. Es un sueño muy feliz. It's only the secrets that make it seem dark. Son solo los secretos lo que lo hacen parecer oscuro. If you ever got to talk to two people, a couple, and they said, we have no secrets at all. Si tú hablas con una pareja y te dicen, no tenemos secretos en absoluto, I guarantee you they're smiling. les garantizo que están sonriendo. If the couple says it has no secrets, then there's no problems. Si las parejas no tienen secretos, entonces no hay problema. It's only the hiding that makes it difficult. Es solo esconder, el escondite, lo que hace todo difícil. Yeah. So, yeah, I'm open to have any kind of questions or interactions, because this is a very profound topic. Así que estoy abierto a que haya preguntas, interacciones, porque este es un tema muy profundo. And in our communities, we only have 2 guidelines. Y en nuestra comunidad tenemos solo 2 pautas. No people pleasing and no private thoughts. No complacer a las personas y no tener pensamientos privados. And Jesus does talk about private thoughts in A Course in Miracles. Y Jesús sí habla acerca de pensamientos privados en el curso de milagros. And he doesn't use the words people pleasing. Y no utiliza la palabra complacer personas. But anytime we feel the urge to pretend with anything, that is people pleasing. Pero cuando sentimos que tenemos que pretender de alguna manera, eso es complacer a las personas. Yeah. I just started watching a Spanish series on Netflix. Empecé a ver una serie española en Netflix. And the English title of it is called What If? Y el título en inglés es What If? ¿Y qué? O ¿y qué sí? ¿Qué sí? Yeah. And the main character, she is married and she has 2 children. Y el personaje principal es ella y está casada y tiene 2 hijos. And she's not happy with her life at all. Y ella no está feliz con su vida en absoluto. And she's not happy with her husband or her children. Y no está feliz con su marido o sus hijos. But then one night there's what's called a red moon or a blood moon. Pero un día parece ser que hay una luna roja. And suddenly she goes back 10 years to the night that her husband proposed to her. Y de repente ella va hacia atrás 10 años a la noche en el que el marido le propuso matrimonio. So she gets a chance to redo everything based on her belief that she would be happier if she wasn't married. Entonces ella tiene la oportunidad de rehacer todo con la creencia de que ella estaría feliz si no hubiese estado casada. So I had so much fun watching it. I watched the first episode and then the second episode. Entonces yo me divertí tanto mirando esto, vi el primer episodio, el segundo episodio. And I was talking to her on the TV. Y yo le hablaba a la televisión. I said, no, it's not going to get any better. It's not, you can't redo it and in this world and make it any better. It's still going to turn out terrible. Y yo le decía, no lo vas a hacer mejor, puedes tratar, pero no va a mejorar de esta manera. And she was not happy. She was so upset.
Ella no estaba más feliz, estaba tan disgustada. So I kept talking to the TV set, saying to Entonces- her, un curso de milagros. Entonces yo le seguía hablando a la televisión, a ella en la televisión, un curso de milagros. And then I'd go another 5 minutes and I'd go, un curso de milagros. Y pasaban 5 minutos y era un curso de milagros. Because the whole series was about private thoughts and hypothetical situations. Porque toda la serie era acerca de pensamientos privados y situaciones hipotéticas. The belief that if the world would change and circumstances would change, I would be happy. La creencia de que si el mundo cambiase, las circunstancias cambiasen, yo sería feliz. Yeah. And that's the ego's plan of salvation. Y ese es el plan de salvación del ego. And the Holy Spirit says, no, if you would change your mind and serve my purpose right now, you would be happy. Y el Espíritu Santo dice, no, si tú cambias tu mente y sirves a mi propósito, ahora mismo serías feliz. Yeah. So it's a fun thing to ponder about how we can be happy right now. Entonces es algo muy divertido ponderar, ¿cómo puedo ser feliz ahora mismo? So we'll see if anybody has any questions or... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, David. Thank you, David. Ok, justo hay una manito levantada de We virtudes. have Virtudes' hand up. Te abrimos el micrófono y te We're gonna- agradece. Open the mic for you, and we will be grateful if you can, Hablar en frases cortitas in short phrases, para que Ana te pueda traducir. so that Anna can translate you. Bienvenida. Welcome. Bueno, quiero dar gracias I want to say thank you to David y a todos. and everyone. Y tú y Marina soy muy familiares en este grupo You and Marina are very familiar in this group porque vemos las películas, tus películas, juntos en el grupo. because we watched the movie package together in the group, Ah. the Spanish package. Y yo quería compartir que hemos empezado, yo trabajo también con 12 pasos, And I programas wanted de to 12 share pasos. that I also been using 12-step program, integrating it. Y hemos empezado en nuestro grupo a compartir los pensamientos privados. And in our group, we just started to share the private thoughts. Y encuentro mucha similitud And en los dos programas. I find a lot of similarities in both programs. Curso, 12 pasos. A Course in Miracles and 12 Steps. Y es curioso, cuando empezamos a compartir pensamientos privados, And it's very interesting when we start sharing our private thoughts. todos tenemos el mismo. We all have the same thought. Sí, yo también. Yes, me too. Sí, yo también. Yes, me too. Y me gustaría si nos puedes dar alguna como consejo And I para would love nosotros, if you can give us maybe like an advice to all of us, porque somos un grupo a partir de COVID, de Zoom. because we are a Zoom group that started during COVID. Entonces, si nos puedes dar alguna orientación para mejorar o And if you can cómo give lo us hacen. any instruction on how you do it or how to improve in this practice. Porque cambia. En mi experiencia, ¿no? Cambia.
Because in Cuando my alguien se experience, it expone, changes. When someone exposes itself, mi corazón se abre my heart opens Mm. y me uno. and I join. Yeah, yeah, yeah. I can see where you see the sameness with the course and the 12-step program. Sí, puedo ver cómo tú puedes ver la igualdad entre el curso y el programa de 12 pasos. Yeah, because it's 12 steps is founded on the big book and Bill Wilson and Dr. Bob. Porque los 12 pasos están basados en el gran libro Bill Wilson y el Dr. Bob. But it was a process to bring people together who felt troubled and alone and disconnected. Pero este era un proceso para reunir a las personas que sentían que estaban teniendo problemas, que se sentían solas, se sentían desconectadas. And give them a process or a procedure in which they could really heal. Y darles unos pasos o un procedimiento a través del cual pudieran realmente sanar. And so that's what happens in every 12-step meeting. Y eso es lo que sucede en todas las reuniones de 12 pasos. Some person will give their lead and they'll just share their experience of how it was for them, what they did, and how it is now. Y generalmente hay una persona que comparte cómo era todo para ellos, cómo fue su proceso y cómo se sienten ahora. And really what they're doing is they're just exposing their private thoughts in order to be free of them. Y lo que está sucediendo es que ellos están exponiendo sus pensamientos privados para poder ser libres de ellos. And just like with Course in Miracles students, when they come together, they may have a belief in their situation being very unique and different from everybody else. Y puede suceder lo mismo con estudiantes de un curso de milagros. Cuando se reúnen, quizás ellos piensan que su situación es única y diferente a la de todo el resto. But when one person has the trust to just open up and not hide and protect their thoughts, then everybody starts to feel, oh my gosh, those are my issues too. Pero cuando una persona confía y expone sus pensamientos, todos en el grupo pueden empezar a sentir, wow, eso es lo mismo que estoy atravesando yo. And so I think this is what happens in your Zoom room. Also, this is what happens when you watch movies together. You start to realize it's just one ego. Entonces esto es lo que sucede cuando están reunidos en salas de Zoom, esto es lo que sucede cuando están viendo películas, se empiezan a dar cuenta, es solo un ego. Yeah, it's not many egos, it's just one ego that needs to be exposed. No son muchos egos, es solo un ego que necesita ser expuesto. It's just one strange way of believing and thinking. Es una manera muy extraña de creer y de pensar. And as you keep exposing this ego, it just gets funnier and funnier. Y a medida que expones a este ego, se vuelve más y más divertido. Because, you don't feel you're caught in the trick anymore. Porque no sientes que estás atrapado en ese truco. Yeah, that once you can share it, you can laugh at it. Una vez que puedes compartir acerca de ello, te puedes reír de ello también. And when we try to hide it, it's not funny at all. Y cuando tratamos de esconderlo, ahí no es divertido en absoluto. When we try to hide something, we must believe it's real. Cuando tratamos de esconder algo, debemos de creer que es real. And once we share it, we start to feel like this is not real at all. Y una vez que lo compartimos, podemos ver, esto no es real en absoluto. Over the years, I've just lived with and facilitated many, many groups. A través de los años yo he vivido y he facilitado muchos grupos. And sometimes when people start sharing their thoughts, they'll start crying. Y a veces que cuando las personas comparten sus pensamientos, empiezan a llorar. And then sometimes suddenly they start laughing.
Y de repente se empiezan a reír. They go from tears into laughter very quickly Van de llantos a risas muy rápidamente, because they feel released. porque sienten la liberación. They see how silly the thoughts were. Ven qué tan tontos eran esos pensamientos. Yeah. So the only reason the ego made up the unconscious mind La única razón por la cual el ego fabricó la mente inconsciente it was to try to convince the mind that there was darkness that could not be healed. era porque intentaba convencer a la mente de que había oscuridad que no podía ser curada. But what we're learning in 12 Steps and in Course in Miracles is that all darkness can disappear. Pero lo que estamos aprendiendo a través de un curso de milagros y los programas de 12 pasos es que toda la oscuridad puede desaparecer, As long as we don't hide it and protect it. mientras no lo escondamos o protejamos. And I think it's beautiful that you can watch the movie package, because sometimes it's easier to expose something when it seems like it's in somebody else. Y es hermoso que estén viendo las películas con la guía de películas para despertar, porque a veces es más fácil liberar y exponer algo cuando parece ser que le sucede a otro. Yeah, it doesn't seem so threatening. No se siente tan amenazador. When we recognize it in somebody else, we may laugh. Cuando lo reconocemos en otro, puede ser que nos riamos. And then we start to go, I think the same way sometimes. Y luego uno empieza a darse cuenta como, a veces pienso de la misma manera. Yeah. And then we start to realize, oh, I don't want to think that way anymore. Y luego nos empezamos a dar cuenta, ya no quiero volver a pensar de esa manera. Yeah. So I'm just so grateful that you can practice this in a group on a Zoom call. Tan agradecido que todos ustedes puedan practicar esto en grupo, en llamadas en Zoom. In the Spanish series I'm watching, the 10 years that the main character goes back. En la serie española que yo estoy viendo, en los 10 años que la personaje principal va hacia atrás, she goes back before the time of social media. ella va hacia antes del momento de que empezó las redes sociales. So she forgets that she's back in time, and she'll say to her mother, let's have a video call. Y ella se olvida que está de regreso en el tiempo y le dice a su madre, tengamos una videollamada. And her mother says, what's a video call? Y la madre es como, ¿qué es una videollamada? And she keeps trying to bring her memories from the future back with her into the past. Y ella trata de llevar sus memorias del futuro de regreso al pasado. And for all of us, the ego is trying to bring our memories of the past into our present moment. Y para todos nosotros, el ego está tratando de traer las memorias pasadas hacia el momento presente. And that's the only reason we ever seem to get upset, is we're trying to read some meaning into the world when really it's just the past. Y eso es la razón por la cual parece ser que tenemos disgustos, es cuando tratamos de darle de significado a algo cuando es realmente solo el pasado. I just did a movie on Saturday, and the big release point was the feeling it's over, it's finished. Yo mostré una película el sábado y el momento de liberación es cuando nos dimos cuenta, se ha finalizado, ya está todo terminado. That's a very relaxing idea. Es una idea que causa mucha relajación. No concern about the future. No hay preocupación acerca del futuro. No worries. No hay preocupaciones. No plans. No hay planes. Because it's over. Porque se ha finalizado. And you can feel how light and happy that feeling is. Y puedes sentir la ligereza de ese sentimiento. Yeah. So thank you for sharing that. I'm so happy to hear about the group. Así que muchas gracias por compartir. Estoy muy feliz de saber acerca de su grupo. Yeah. Gracias, virtudes. Thank you so much, virtudes. Si alguien más tiene alguna pregunta, If anyone else has any other question, estamos felices de
de seguir compartiendo con ustedes We'll be happy to keep sharing with you. y también invitarlos a los que nos están viendo desde YouTube, desde Facebook. And also invite those who are watching through YouTube and Facebook. Si es que sienten que le gustaría que nos unamos a su comunidad presencial o virtual. If you feel like you would like us to join your online or in-person community, En el chat vamos a poner ahorita el enlace para que puedan enviarnos la invitación. in the chat, we're going to put a link so that you can send your invitation. Y estaremos felices de unirnos a ustedes y seguir compartiendo. And we'll be happy to join with you and keep sharing. Y también, si les gustaría profundizar un poco más en las enseñanzas, And also, if you feel like you would like to deepen a bit more in the teachings, los invitamos a la tribu de Cristo. we want to invite you to Tribu de Cristo. Y tenemos una preguntita ahora de Marcos. Qué lindo verte, Marcos. We have a question Bienvenido. from Marcos. Welcome, Marcos. Hola, David. Hello. Hola. Hi, David. Muy contento de verte nuevamente. I'm so happy to see you again. Y no quería quedarme con este pensamiento, sentimiento privado. And I didn't want to stay with this thought or a private feeling De saludarte a ti, of saying hello to you, a Ana, mi querida Ana, to my beloved Anna, a Marina, to Marina, a Urbi, que la conocí ahora en Colombia. to 𝘍𝘭𝘭𝘢 that I met in Colombia, Bueno, ya a todos mis compañeros poderosos que están aquí el día de hoy. and all my mighty companions that are here with us today. Y recordar, David, And I want to remember, David, aquella ocasión en la que traduje para ti that time where I was able to translate for you en la Ciudad de México in Mexico City, la película de Llévame a casa, and you shared about the movie Take Me Home. que después de casi 4 horas And after almost 4 hours later, y de haber tomado 3 tazas de café, and having drunken 4 cups of coffee, you remember now. ¿te recuerdas, verdad? Yo quería ir al baño, pero no podía quedar mal con la gente. I wanted to go to the toilet, but I couldn't let everybody down, Especialmente a David y a Francis. especially to David and Francis. Así es que escogí rápidamente a alguien para que tomara mi lugar y tradujera. So I chose someone to take my place and to translate. Y salir corriendo al baño. And I run towards the bathroom. Y tú dijiste, eso es aguantarse los pensamientos privados. And you said that is holding on to private thoughts. Y al día siguiente And the next day, dije, solo voy a tomar una taza de café. I said, okay, I'm just going to have 1 cup of coffee. Pero me volvió a suceder lo mismo. But the same thing happened again. Y recuerdo que tú estabas hablando algo acerca de las canciones de los Beatles. And I remember you were saying something about the Beatles songs. Y cuando corrí al baño, And when I run to the bathroom, la persona que estaba haciendo limpieza the person that was doing the cleaning estaba escuchando una canción de los Beatles. was listening to a song from the Beatles. Y fue para mí como decir, todo está bien. For me, it was like feeling like, okay, everything's good. Yeah. A pesar de tener muchos ojos en aquel auditorio viéndome, Even though I had so many eyes looking at me in that auditorium, fue una delicia poder exponerme. it was a delight to be able to expose myself Y reírme de mí mismo. and laugh about myself. Yeah. Mm.
That's it. Así es que gracias, David. Y gracias Oh, a todos thank you, los que están David. haciendo posible esto. And thank you everyone who makes this possible. Yes, I'm coming down to Mexico in about a week from now. Sí, estoy yendo hacia México en una semana. And one of my main ideas is the Tribu de Cristo. Y una de las ideas principales que tengo es la tribu de Cristo. Yeah, to make it possible for us to have spontaneous gatherings like this. Para poder hacer encuentros espontáneos como este a través de esa plataforma. Yeah. Because I think everyone wants to live in joy and happiness. Porque siento que todos quieren vivir en felicidad y dicha. And we just give ourselves permission to relax and to connect and talk and be happy. Y darnos permiso para simplemente relajarnos y hablar y estar felices y conectarnos. And I'm glad you shared that memory from Mexico City. Y estoy feliz de que compartiste esa memoria acerca de la Ciudad de México. Because it is such a common experience to not want to let people down. Porque es una experiencia muy común no querer defraudar a las personas. You know, and when we hold on to thoughts, we feel anxiety, we feel an inner pressure. Y cuando nos aferramos a pensamientos privados, sentimos ansiedad, sentimos una presión interna. And over the years, you know, I've traveled in 44 countries and I've had so many different translators. Y a través de los años, yo viajé por 44 países y tuve tantos traductores. And so what you're sharing about a baño break is such a common experience for me. Y lo que tú estás compartiendo acerca del baño, para mí era una experiencia tan común para mí. It could be a baño break, it could be a break to take a drink. Puede ser un receso para ir al baño o para tomar algo. Yeah. For us to start to feel so relaxed that we realize that we can be very practical with living this way. Para que nos podamos relajar y para poder sentir que es muy práctico vivir de esta manera. And we don't ever really have to interpret anything as some kind of a break or some kind of an interruption. Y nunca tenemos que interpretar algo como una interrupción. That was the best part for me when I was traveling around the world, was I never knew what was going to happen. La mejor parte para mí cuando yo estaba viajando alrededor del mundo es que nunca sabía qué iba a suceder. And I was in so many different houses. We had pets and animals coming in and things getting knocked over all the time. Y estaban tantas casas, algunas tenían mascotas y los animalitos a veces golpeaban las cosas. And we would all just laugh and we would just take a break sometimes and continue on. Y todos nos reíamos, a veces pausábamos y luego continuamos. And that's kind of how Helen Schuckman ascribed A Course in Miracles. Y así es como Helen Schuckman tomó notas de las palabras que venían hacia ella cuando se escribió el curso de milagros. She could be right in the middle with her pen and writing down the words of Jesus. Ella podía estar escribiendo con su pluma las palabras de Jesús. And then there would be a knock at the door or a doorbell or a phone call coming y luego in. Alguien tocaba la puerta, sonaba el teléfono, entraba alguien. Or somebody coming to her door saying, I need to talk to you, I need some counseling. O alguien iba a su puerta y decía, necesito hablar contigo, necesito de counseling. And she could just pick up her pen and write, and then she could set the pen down and stop writing. Y ella podía agarrar la pluma, escribir, y luego dejar la pluma y dejar de escribir. And when she would come back, Jesus would pick the pen up and start right at the next word. Y luego cuando ella volvía, Jesús podía seguir en la palabra que le seguía. Yeah.
And that's what I love about Jesus. He's so relaxed and so humorous. Y eso es lo que amo de Jesús. Es tan relajado y tiene tanto humor. And he's so practical. Y es tan práctico. He never tells me, you should have done this or you should have done that. Nunca me dice, deberías haber hecho esto o aquello. He just always says, oh, let's try this or let's try this. Siempre dice, oh, intentemos esto, intentemos aquello. Yeah, very, very lighthearted. Tiene mucha ligereza. And I think that's because we want to be like that. Y siento que todos queremos ser así. We want to live a very happy, lighthearted life Queremos vivir una vida feliz y ligera. with lots of laughter and humor Con muchas risas, humor, and lots of joy. mucha felicidad. And above all, just to be very relaxed. Y por encima de todo, estar muy relajados. So I'm so grateful that you shared that, Marcos, Así que estoy tan agradecido que compartiste eso, Marcos. because I know everyone can relate to what you were sharing. Porque siento que todos se pueden relacionar con lo que tú estabas compartiendo. Yeah, of not wanting to let somebody down. De no querer defraudar a alguien. And when we're really relaxed and happy, we see we can't let anybody down. Y cuando estamos relajados y felices nos damos cuenta de que nunca podemos defraudar a alguien. That's the good news. Esa es la buena noticia. Yeah. Thank you so much. Muchísimas gracias. Oh. Muchísimas gracias, Marcos. Thank you so much, Marcos. Muchísimas gracias, Virtudes, y a Thank you, todo el Virtudes. equipo de Ser en la Luz. And all the beautiful team of Ser en la Luz. Nosotros desde la comunidad, Marina, Ana, Joe, y por supuesto David. And all of us from the community, Marina, Urpi, Ana, David, of course. Estamos muy felices de unirnos con ustedes, We are very happy that we could join with you. de unirnos con cada lunes, con un grupo, de seguir reconociéndonos en el amor y la luz. To be able to join with a group every Monday and being able to recognize that love and light. Gracias por compartir este instante todos juntos. Thank you for sharing this beautiful instant together. Yes. Gracias, Anita, Marina, David. Thank you, Anita, Marina, David, Ken. Ken tuvo que salir, pero también Ken, está he aquí. had to leave, but he's also here. Su corazón está aquí con His nosotros. heart is here with us. That's it. Y gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión también. And thank you, everyone, for all the team members that make this transmission possible. Y nos estamos reconectando el próximo lunes. And we'll be en este connecting segmento. again on this segment next Monday. Los invitamos a que sigan disfrutando todos los días del show. We invite you to enjoy every day the shows. Del domingo, no, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 11 de la mañana. From Monday to Friday, 11 a.m. Pero este fin de semana, el But viernes, this weekend on Friday, viernes y domingo estamos de retiro. Friday and Sunday will be on a retreat. Es un retiro en inglés, que están todos invitados. It's a retreat in English. You are all welcome to join us. Y este fin de semana tenemos un pequeño break por nuestro retiro. So this weekend we'll have a little break for the retreat. Y bueno, muchísimas gracias por Well, acompañarnos a Thank you todos. so much, all of you, to being here with us. Mucho amor para todos. All my love for everyone. Gracias. Thank you. Thank you. You. Mm. Beautiful. Ujú. Beautiful.